Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Bueno, pues no muchos matrimonios en esta oportunidad, pero pues qué bueno que ustedes se han dado cita. Qué bueno que entendemos la importancia que tiene el consultar la palabra de Dios para encontrar las mecánicas que Él mismo ha diseñado para que nuestras vidas familiares y matrimoniales se desarrollen correctamente. Y esta reunión de matrimonios pues tiene una importancia muy crucial para la vida de la iglesia, porque en una proporción importante la iglesia se constituye por matrimonios, y el matrimonio es la base que erige la vida familiar. Entonces, si hay matrimonios, si hay familias en la congregación, en la medida en la que los matrimonios sean matrimonios bíblicos sólidos, entonces tendremos familias sólidas y tendremos una iglesia sólida. Por eso qué bueno, hermanos, que están aquí presentes, qué bueno que estamos dispuestos a recibir el consejo de la palabra de Dios, porque a eso venimos, ¿verdad? A recibir el consejo de nuestro Señor. Bien, vamos a Marcos capítulo 10, verso 6, y vamos a dar lectura hasta el verso 9. Dice así. Es el Señor Jesucristo hablando. Dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche en la que nos das oportunidad a los matrimonios de tu iglesia de venir a ti por el consejo, por la dirección, Señor, de tu palabra, por los preceptos que le van a dar estabilidad y vida a nuestro matrimonio. Venimos también a reconocer que somos falibles, que nuestros matrimonios no son perfectos. Distamos considerablemente, Señor, de esto. Pero tenemos, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo y tu palabra para poder caminar en la dirección del perfeccionamiento de nuestras vidas espirituales, individuales y matrimonialmente también, Señor. Entonces venimos aquí con humildad y con honestidad, reconociendo que necesitamos tu ayuda. Nuestro matrimonio, Señor, necesita tu ayuda. Háblanos en esta noche, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, aquí hay una cita directa del Señor Jesucristo, ¿no? Al respecto de Génesis 2:24, que es el primer momento donde en la Escritura se define el concepto de matrimonio. Tenemos que recordar que el documento histórico más antiguo donde se registra el concepto de matrimonio es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces Cristo está citando aquí en esta enseñanza que está dando a sus discípulos Génesis 2:24, y define qué es el matrimonio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Qué importante es entender esto. El matrimonio constituye una unidad que delante del Señor, si bien no nos quita la identidad personal delante de Él, como matrimonio somos una entidad indivisible para Él. Por eso dice en el versículo 9: por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Quiere decir que la unidad que se genera entre el hombre y la mujer en el matrimonio debe de generar esta condición de indivisibilidad. El matrimonio no fue diseñado por Dios con la alternativa de ser dividido o de ser disuelto. No es una opción que Dios haya otorgado o haya añadido al matrimonio. El matrimonio por diseño es indivisible, y el Señor lo dice: por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, cuando todos nosotros en algún momento en el pasado, cuando contrajimos nupcias, escuchamos esta frase: hasta que la muerte los separe, pues hoy entendemos que tiene una base completamente bíblica. Hasta que la muerte nos separe es algo que deriva del concepto bíblico de matrimonio. No hay dilución
para el matrimonio. Por lo tanto, la única forma en la que éste pudiera llegar a dejar de existir es por medio de la muerte de alguno de los cónyuges, solamente, no hay otra forma. Fíjense cómo lo dice 1 Corintios 7:39 en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 7:39 dice así: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ese es un mandamiento que se otorga a la iglesia, que ya se encontraba en ese proceso inicial de constitución. El Espíritu Santo, a través de los apóstoles y los escritores bíblicos, comienza a atender las líneas de la conducta y del comportamiento de la vida cristiana, y por supuesto el matrimonio está involucrado en estos lineamientos, porque como comentábamos, es la base de la familia y por lo tanto también es un fundamento del crecimiento eclesiástico, la vida eclesiástica sana. Y entonces claramente se define que solamente la muerte puede diluir el matrimonio y por lo tanto de alguno de los cónyuges, y por lo tanto el cónyuge que sobrevive pues tiene la libertad de volverse a casar siempre y cuando sea con otra persona cristiana, ¿verdad? Por eso dice con tal de que sea en el Señor. Pero la mujer casada aquí es mencionada, pero también evidentemente en el contexto entendemos que sucede lo mismo con el hombre casado. Estamos unidos por la ley y entendemos que son las leyes civiles, pero sobre todo los mandamientos de la palabra de Dios, la ley de Dios. Mientras nuestros cónyuges viven, el matrimonio es indisoluble, es indivisible. Y solamente que se diese el caso del fallecimiento de un cónyuge, entonces el sobreviviente tiene la libertad de volverse a casar. ¿Cuántos nos acordamos todavía, hermanos, de las emociones que confluían en nuestra alma el día de la celebración de nuestros matrimonios, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros llegamos con una ilusión muy grande al matrimonio, con una fuerte expectativa, con nerviosismo por supuesto y con un estado emocional muy elevado. Yo sé que hay excepciones, ¿verdad? Tal vez no en todos los casos de matrimonios cristianos se dio de esta forma. Conocemos de algunos casos en los que la mujer llegó forzada en cierta medida, el hombre también, y por lo tanto pues no se involucró un esquema de ilusiones, de expectativas o de sueños. Pero la mayor parte de nosotros creo que llegamos al matrimonio no con una pistola encañonándonos en la espalda, ¿verdad? Sino llegamos por voluntad y contrajimos matrimonio con la persona de la que nos enamoramos y con quien determinamos a partir de ese momento compartir la vida, ¿no? Llegamos con ilusiones, llegamos con una gran emoción, llegamos con gran expectativa. Pero ¿recuerdan también cuando el juez o el ministro de culto dijo: ¿prometes serle fiel todos los días de tu vida? ¿Se acuerdan que todos escuchamos esta pregunta? ¿Sí? Y puede ser que no haya sido ante un ministro de culto cristiano, tal vez en tu caso pues fue en el esquema de la religión tradicional, en un templo católico, un cura, un ministro de culto dijo esta frase. O si fue en una oficina de registro civil únicamente, ese juez mencionó igualmente esta pregunta, planteó este cuestionamiento: ¿prometes serle fiel hasta que la muerte los separe? ¿Prometes serle fiel en la pobreza y en la riqueza? ¿Se acuerdan? ¿Y qué contestamos? ¿Se acuerdan de la contestación? ¿Qué contestamos? Sí, dijimos que sí. Por eso estamos aquí en esta noche, en una reunión de matrimonios, no de personas solas o de adultos mayores que no han experimentado el matrimonio o diluyeron su matrimonio, no. Estamos en una reunión de matrimonios porque en algún momento todos respondimos afirmativamente a este cuestionamiento. Otro cuestionamiento fue: ¿prometen cuidarse el uno al otro en la salud y en la enfermedad? ¿Prometen amarse en las buenas y en las malas hasta que la muerte los separe? Y la respuesta que todos dimos a estas preguntas fue sí. Esa respuesta, hermanos, es justamente lo que nos llevó a asumir el compromiso de establecer una vinculación matrimonial.
Pero algo que creo que igualmente no tiene duda es que la mayor parte de nosotros, por supuesto, no analizamos profundamente qué representaban esas respuestas afirmativas, que a partir de ese momento se convirtieron en una promesa de vida, en un compromiso de vida. ¿Por qué el haber contestado afirmativamente a esos cuestionamientos, hermanos, nos llevó a una promesa tan profunda? Porque nos comprometimos a envejecer juntos con esa persona. Nos comprometimos a que el curso de nuestras vidas se diese de manera conjunta, en perfecta unidad, envejecer juntos. Yo creo que nadie se casó con la expectativa de enviudar en un par de años al frente, ¿verdad? O decir, bueno, los próximos 10 años y a ver si se muere. No, creo que la expectativa común fue, con esta persona yo quiero llegar a la vejez, quiero envejecer con esta persona, quiero cuidar a esta persona cuando los años pasen, y si de alguien quisiera recibir un cuidado tierno, amoroso, responsable, es de esta persona cuando mi vida envejezca. Hermanos, nos comprometimos a envejecer juntos, en medio, por supuesto, de cientos y miles de vicisitudes que la vida garantiza que viviríamos, que experimentaríamos, pero las viviríamos juntos. Por eso dijimos, en salud o en enfermedad, en pobreza o en riqueza, con las cosas bien o las cosas mal. Ahora, ¿ustedes creen, hermanos, que una promesa de ese tamaño, una promesa de esa magnitud, de esa profundidad, es posible llevarla a cabo en forma humana? ¿Creen que es posible? La respuesta es no, por supuesto que no es posible. Por eso el índice de divorcios, hermanos, año con año incrementa de manera alarmante. Y el divorcio no solamente en la esfera del mundo, los divorcios en la esfera de las congregaciones cristianas. La dilución matrimonial, lamentablemente, hermanos, es más común a nuestra condición actual que la perdurabilidad de los matrimonios, aún dentro de las iglesias cristianas. Porque cumplir esta promesa de permanecer juntos hasta la vejez o hasta que la muerte nos separe, hermanos, no se puede vivir humanamente. Se requiere de la gracia de Dios, se requiere del respaldo de Dios, se requiere de los recursos divinos para que esto se pueda llevar a cumplimiento. Entonces el punto es que la única forma en la que un matrimonio puede durar de esta forma hasta que la muerte nos separe es cumpliendo las promesas que se dieron mutuamente, cumpliendo las promesas. Deuteronomio 23, 21, fíjense cómo versa. Voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos porque me pareció muy comprensible. Dice así: cuando hagas una promesa al Señor tu Dios, no demores en cumplirla. O sea que la Biblia nos está llamando, hermanos, a ser cumplidores de promesas. O sea, la Biblia no nos obliga a hacer cierto tipo de promesas, pero sí nos obliga a que una vez que las hemos hecho, nosotros tenemos que llevar a cumplimiento esas promesas. Ahora, cuando nosotros hacemos una promesa, ¿ante quién estamos haciendo esta promesa? ¿Quién es el primer objeto receptor de las promesas que nosotros nos damos humanamente? Es Dios. Cierto, fueron promesas que nosotros nos dimos o nos juramentamos en el vínculo matrimonial, pero esta promesa tiene un objetivo primordial y primario, que es la naturaleza divina. Dios como el testigo, el juez cósmico magnánimo de todo vínculo matrimonial. Entonces, si bien lo hacemos en términos humanos, esta promesa la hacemos delante de Dios. Y por eso dice, cuando hagas una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla. El Señor seguramente demandará su cumplimiento y serás culpable de pecado. Si evitas hacer una promesa al Señor, no serás culpable de pecado. ¿Te das cuenta? La Biblia no nos obliga a hacer cierto tipo de promesas, pero una vez que las hicimos, sí nos obliga a que le demos cumplimiento. Deberás de ser cuidadoso en cumplir todo lo que prometas, pues has prometido voluntariamente al Señor tu Dios por lo que dijiste con tu propia boca.
Hermanos, cuando nosotros nos casamos, hicimos promesas. Y esas promesas tienen un receptor directo primario, y es Dios. E hicimos fundamentalmente 4 promesas ante Dios. No importa, hermano, como lo comentaba hace un momento, que tu matrimonio no se haya registrado ante un ministro de culto cristiano. No importa ni siquiera que haya sido solamente ante un juez civil, porque el matrimonio es un diseño divino, lo hemos estudiado. Y el Estado y las autoridades civiles solamente son quienes de parte de Dios cuidan las formas, los lineamientos de la constitución de una vinculación matrimonial. Pero quien inventa el matrimonio es Dios. Por eso las promesas relacionadas al matrimonio, aunque son hacia la pareja, primordialmente son hacia Dios. Aunque nosotros no hubiésemos sabido esto, aunque nosotros lo hayamos ignorado cuando nos casamos y nos prometimos, estas promesas son hacia Dios. Entonces, cuando nos casamos, por lo menos, hermanos, hicimos 4 promesas. ¿Cuál? La primera, ser fieles el uno con el otro. Y esto, hermano, pues es básico, obviamente, ¿verdad?, para que el matrimonio sobreviva. El matrimonio enfrenta una gran cantidad de peligros hoy en día, pero uno de los más grandes y uno de los más graves y evidentemente más catastróficos en contra del matrimonio es la infidelidad. La infidelidad. Éxodo 20:14 nos dice esto, nos dice: no cometas adulterio. Entonces, el propósito del mandamiento que nosotros aceptamos y que asumimos como un compromiso, como una promesa, cuando nos casamos, tiene el propósito de proteger a la familia. Por supuesto, resguarda la integridad del matrimonio, pero si entendemos que la base de la familia no son los hijos, sino el matrimonio, entonces la fidelidad es un juramento que nos hacemos con el propósito de resguardar a la familia y por ende de resguardar a la iglesia y resguardar a la sociedad. Entonces el cumplimiento de esta promesa tiene un alcance importante. Por supuesto, resguarda la integridad matrimonial, pero termina resguardando también la integridad familiar. Por eso Dios diseña esta unión, hermanos, entre un hombre y una mujer, para que los hijos nazcan creciendo bajo un estado de resguardo y de protección, una cobertura que se llama fidelidad matrimonial. El mayor resguardo, si tú eres un padre amante de tus hijos, creo que todos los papás amamos a nuestros hijos, pero si de verdad en tu corazón hay un deseo de que tus hijos crezcan en un contexto de seguridad, de identidad correcta, de paz, de armonía, de estabilidad en su alma, de una psicología estable, entonces tú tienes que entender que tu fidelidad matrimonial es la protección y la cobertura más importante con la que ellos van a contar para poderse desarrollar saludablemente en la vida. Si la infidelidad desintegra tu matrimonio, va a afectar directamente a tus hijos y lamentablemente los va a marcar de una forma muy importante, ¿no? Así como las marcas de tinta indeleble que nos ponen en los dedos pulgares cuando hay votaciones, ¿verdad? Se llama tinta indeleble porque es muy difícil que se borre. Entonces hay marcas indelebles, por decirlo así, que recibimos en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón en el curso de nuestras vidas. Y una de esas marcas profundas que muy difícilmente se borran en el corazón de nuestros hijos es la infidelidad de sus padres. Ellos son retirados de ese resguardo, de esa cobertura, de esa protección que el Señor ha diseñado a través de la fidelidad en el matrimonio. Resguardamos a nuestros hijos, resguardamos la familia. Entonces, hermanos, muchas personas son heridas cuando un matrimonio se rompe por la infidelidad. Proverbios 6:32, fíjense lo que dice. Dice así: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca se borrará.
Qué importante es la parte final de este verso que habla directamente del adulterio. Ahora, todos entendemos qué es el adulterio, ¿verdad? El adulterio es una relación de carácter sexual, emocional, extramarital, fuera del ambiente matrimonial. Es una forma de fornicación, pero se cataloga de forma específica como adulterio cuando se da dentro del entorno de la vida matrimonial. Una persona en el matrimonio que tiene relaciones extramatrimoniales está cometiendo adulterio. Y la Biblia dice que es una persona que no tiene entendimiento, corrompe el alma, heridas y vergüenza halla, y su afrenta nunca, hermanos, nunca se borra. Quiero que vayamos analizando este verso. Dice: el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿De qué nos habla esto, hermanos? De una carencia total de inteligencia. Falto de entendimiento significa que no existe nada inteligente en la inmoralidad sexual. No existe nada inteligente en el adulterio y por lo tanto es un acto carente de prudencia, con una total ausencia de sabiduría cuando se rompe la promesa que se hace para vincularnos matrimonialmente con la fidelidad como un garante, como una garantía de la integridad, como una garantía de la cobertura y la protección de la familia. Lo que nos presenta aquí la Biblia, hermanos, es la idea de una persona torpe, una persona tonta, una persona sin inteligencia, con un coeficiente intelectual inexistente prácticamente, carente de entendimiento, una persona que no sabe calcular las consecuencias de sus acciones. Todos, hermanos, sabemos que las acciones que nosotros desarrollamos, las decisiones que tomamos, inevitablemente, hermanos, generarán consecuencia, ¿no? Es una ley física. A toda acción corresponde una reacción. Es la ley de la causa y el efecto. Todo lo que hacemos y decidimos genera consecuencias. Y nosotros a lo largo de la vida, en la medida en la que por conciencia vamos desarrollándonos y nuestro intelecto va madurando, vamos desarrollando un mejor cálculo de las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Estamos acostumbrados, hermanos, es habitual para nosotros hacer un cálculo de consecuencias. ¿Y cuántas decisiones hemos dejado de tomar porque las consecuencias no hubieran sido favorables? Bueno, una persona que comete adulterio es una persona que no sabe hacer un cálculo de consecuencias porque carece de inteligencia y al final su vida termina siendo un desastre. Un desastre. ¿Cuántos desearíamos, hermanos, tener algunas realidades diferentes a las que vivimos? Pero sabemos que por diversos factores no podemos alcanzar esas realidades. Y si tomáramos decisiones que nos llevaran a esas realidades por carecer de los recursos, no alcanzaríamos esas realidades y las consecuencias serían catastróficas, serían nefastas. Por ejemplo, una persona que quiere adquirir una vivienda nueva, una casa nueva, pero no tiene los recursos para poder cubrir el crédito de manera periódica, de manera mensual. Y si tomara la decisión de asumir un crédito que no puede solventar, en el muy corto plazo de tiempo, sus consecuencias financieras serían catastróficas. Literalmente sería la quiebra financiera, un endeudamiento que le llevaría a graves consecuencias legales. Entonces, cuando nosotros hacemos un cálculo financiero, estamos haciendo un cálculo de consecuencias. ¿Qué puedo decidir en función de lo que puedo adquirir? Y si intento adquirir algo que no puedo cubrir, las consecuencias serían muy lamentables. Sucede exactamente lo mismo, hermanos, en el caso del adulterio. Las personas que toman la decisión de ser infieles, de romper el pacto matrimonial, ese garante que resguarda en protección a la familia, el matrimonio, etcétera, ese garante es violentado porque simplemente se tomó una decisión arbitraria sin el cálculo de las consecuencias, solamente buscando la gratificación inmediata de aquello que tú buscabas para poder entender o tener cierto nivel de gozo temporal. Eso es el adulterio, es una torpeza. Es un acto animal porque carece de inteligencia
reflexiva. La inteligencia reflexiva que nos lleva a decisiones trascendentes es una facultad humana. Los animales tienen inteligencia instintiva, nuestra inteligencia es reflexiva. Y cuando nosotros no reflexionamos, hermanos, estamos dejando de ser inteligentes a la manera humana y por lo tanto terminamos tomando decisiones animales, bestiales, torpes, carentes de entendimiento. El punto es que hacemos promesas y no las cumplimos. Pero si somos cristianos, hermanos, necesitamos tener comunión con Dios, orar con Él, depender de su gracia para poder cumplir promesas. Y básicamente esta promesa de fidelidad que hicimos cuando nos casamos. Continúa diciendo el verso que la persona que adultera corrompe su alma. ¿A qué se refiere? A que la destruye. Su alma, sus pensamientos, sus acciones se pervierten, se degradan. El hombre y la mujer que cometen infidelidad inevitablemente se van degradando, se van corrompiendo. ¿Qué significa corrupción? Algo corrupto es algo que está echado a perder, algo corrompido es algo que se encuentra degradado, está echado a perder, está en estado de descomposición. Esa es la condición del alma de la persona que es infiel. Continúa diciendo, heridas y vergüenza hallará. O sea, son consecuencias inevitables. ¿Cuáles? Heridas y vergüenza. Desgracia significa deshonra. Y eso es lo que termina encontrando una persona que rompe su promesa de ser fiel. Y dice que la vergüenza y las heridas serán halladas. Y la palabra hallar significa que es la cosecha, es lo que va a cosechar. Y la Biblia nos ha enseñado a lo largo de nuestra vida de fe, hermanos, esta ley inexorable que es la ley de la siembra y de la cosecha. Lo que tú siembras, inexorablemente, invariablemente, incuestionablemente, lo vamos a cosechar. La cosecha del adulterio, hermano, es la vergüenza, es la desgracia, son heridas. Y termina diciendo, y su afrenta nunca será borrada. Esta palabra afrenta también se traduce como infamia. Dice, nunca se va a olvidar. Entonces, cuando alguien rompe la promesa de fidelidad, hermano, y se arrepiente, por supuesto que Dios lo puede perdonar. Porque Dios es un Dios que obra en restauración siempre que medie el arrepentimiento. Y casos de restauración de personas que han sido confrontadas por Dios, han sido humildes a la voz de Dios y se han arrepentido de su pecado, tenemos muchos en la palabra de Dios. Dios es un restaurador de portillos. El Señor es una persona que inicia un proceso de transformación y no se detiene hasta concluir la obra. Y todos nosotros somos un ejemplo del efecto de transformación, de la redención a partir de nuestro arrepentimiento. La obra de Cristo fue culminada en la cruz del Calvario y a partir de ese momento quedó accesible para toda la humanidad el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero este perdón de pecados y vida eterna solamente se activa a favor de la gente que entiende su necesidad de arrepentirse delante de Dios. Digamos que nuestro arrepentimiento es la vuelta a la llave que abre el perdón de Dios para nuestras vidas. El perdón de Dios se logra por medio del sacrificio en la cruz, pero desciende a nuestra vida hasta que nosotros nos arrepentimos. Entonces nosotros sabemos que si una pareja, un matrimonio comete adulterio, alguno de los cónyuges, y el cónyuge ofensor se arrepiente, por supuesto que Dios lo perdona. Y por supuesto que Dios lo restaura moralmente. Pero dice la Biblia que el que rompe el pacto de fidelidad, le es muy difícil encontrar el perdón de su cónyuge. Qué complicado es esto. Qué complicado es esto, hermanos. Solamente una persona cristiana que ha madurado en la vida de fe puede entender lo que representa dar de gracia lo que se recibió de gracia, el perdón de Dios, ante la ofensa del adulterio en contra de su vida. Por supuesto que se dan los casos de cónyuges ofendidos por el adulterio de su esposo, de su esposa,
y que siendo cristianos y maduros en la fe han extendido el perdón. Pero la palabra de Dios dice que es una afrenta que no se borra. ¿Qué significa esto? Que no será olvidada. Es algo que permanecerá en la memoria. Es algo que la persona que lo hace le va a seguir todos los días de su vida. Dios perdona, hermanos, pero tenemos que recordar que las consecuencias siempre las vamos a llevar. Eso es inevitable. Por eso en el ambiente del ministerio, hermanos, en el ambiente ministerial, cuando un ministro de culto, un pastor, incide en el pecado de adulterio, por supuesto que si se arrepiente, su matrimonio se va a sanar, su matrimonio se puede restaurar. Al paso de los años, la esposa podrá extender un perdón pleno y ese matrimonio puede surgir, pero esa persona jamás podrá nuevamente ejercer el ministerio pastoral, porque es una afrenta que no será borrada. Y aunque la congregación perdone a su pastor, siempre quedará plasmada en la mente de la iglesia esta afrenta, esta infamia, y será perdonado, pero la confianza y la autoridad que requiere ese ministro de culto para ministrar fidelidad habrá quedado perdida. Entonces, hermanos, es una afrenta, dice la Escritura, que no será borrada. Quedará como una anécdota instructiva o destructiva. Si tus hijos perdonan tu adulterio, porque ellos se ven directamente afectados por si perdonan tu adulterio, al final, a la postre, va a quedar como un antecedente o una anécdota instructiva, pero va a quedar en su mente y va a quedar en su corazón. Es una afrenta que no se borra. Romper la promesa de fidelidad que nos dirigimos cuando nos casamos, hermanos, es una tontería, es una torpeza, es un acto animal. En Hebreos 13:4, fíjense lo que dice. Dice: honroso sea en todos el matrimonio. Es decir, este mandato de honrar nuestra promesa de fidelidad es para todas las personas casadas, para todos. Honroso sea en todo el matrimonio. ¿Qué significa honroso, hermanos? Valioso. Es decir, que tenemos que desarrollar la conciencia de la importancia y del valor de algo tan venerable como el matrimonio. Y continúa diciendo: y también honroso es el lecho sin mancilla. La palabra lecho, hermanos, viene del griego koité, de la que se deriva la palabra coito. Y aquí coito se traduce como lecho. ¿Todo el mundo sabe qué es el coito, hermanos? El coito es la práctica misma de la intimidad sexual. Eso es el coito. Bueno, el coito aquí se traduce como lecho, o sea, el lugar donde se lleva a efecto la relación íntima en el matrimonio. Bueno, ese lugar debe de ser sin mancilla, es decir, sin contaminación. Y termina diciendo el verso: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Quiero leerles el mismo verso, pero en la versión lenguaje sencillo. Dice así: todos deben de considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben de ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. ¿Se entiende, no? Perfectamente bien. Es una traducción muy transparente. Entonces, volviendo a la pregunta que nos hicieron el día que nos casamos: ¿prometes serle fiel hasta que la muerte los separe? ¿Qué contestaste? ¿Qué contestaste? ¿Sí? Algunos no se acuerdan qué contestaron. Todos contestamos que sí. ¿Cuál fue la segunda pregunta que nos hicieron? Fue: ¿prometen ayudarse y apoyarse uno al otro en la pobreza y en la riqueza? ¿Qué dijimos? Dijimos que sí, todos. Yo te aseguro que si el ministro de culto hubiese escuchado una respuesta negativa, no, detiene la ceremonia. Si el juez del registro civil hubiera escuchado no, detiene la celebración.
la detiene, porque esto es un elemento vinculante fundamental igualmente para el matrimonio. Sernos fieles en la pobreza y en la riqueza. Y no solamente eso, sino apoyarnos y ayudarnos en la pobreza o en la riqueza. Filipenses 4:11. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo, históricamente entendemos que al menos en este momento él no estaba casado. Hay quienes piensan que en algún momento de su vida pasada puede ser que se haya encontrado en una escena matrimonial. Hay quienes piensan que era viudo en este momento, pero lo que sí sabemos es que él no estaba casado. Pero nos otorga un principio de aplicación general que evidentemente aplica también para la vida matrimonial. Él dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Nos está hablando de una virtud cristiana que es el contentamiento. ¿Qué significa contentamiento, hermanos? Contentamiento es estar contentos. ¿Y cómo es una persona contenta? Díganme algunas características de la persona que está contenta. Es amable, satisfecho, ¿verdad? Se siente feliz, se siente agradecido, está contento, efectivamente, tiene una actitud propositiva, está alegre, porque está contento. Está contento, eso significa contentamiento. Pero el apóstol Pablo nos dice algo bien importante: aprender esta actitud, ya sea que las cosas económicamente sean buenas o no, se tiene que aprender. O sea, no es algo que venga en el paquete de nuestra redención cristiana, no es algo que venga en el paquete ya por default, incluido en nuestra condición redimida. No, una vez redimidos por la gracia, tenemos que aprender a ser personas que vivan con contentamiento en las circunstancias particularmente materiales de la vida. He aprendido, dice el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a tener contentamiento en la escasez o en la abundancia. Por todo y por todo estoy enseñado, por lo tanto todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo que dice. El contentamiento, hermanos, en el matrimonio, en relación a las cosas materiales, tiene que ser un elemento fundamental para poder resistir la dureza de las situaciones económicas que inevitablemente se van a presentar. He aprendido, dice Pablo, entonces se requiere de aprendizaje y no podemos evadir la responsabilidad de este aprendizaje, porque cuando nos casamos dijimos que sí. Mire, con este muchachón, señor juez, con esta muchachona, señor, mire, hasta debajo de un puente, porque es el amor de mi vida, porque yo no la dejo ir en la condición que sea, con ella bajo cualquier circunstancia. Y así lo pensamos. Pero te digo una cosa, la verdad es que no lo reflexionamos profundamente. Pero dijimos que sí, establecimos la promesa y definimos el compromiso. Y el matrimonio no se sustenta en la variabilidad de los sentimientos fluctuantes de la vida. El matrimonio se fundamenta en la base de un compromiso a permanecer. Y estas son las promesas que se tienen que hacer y cumplir para que el matrimonio permanezca. Es un compromiso. Y si dijimos que sí, entonces tenemos que aprender, hermanos. Es una materia de aprendizaje que no podemos evadir: el contentamiento. Hermanas, ¿ya aprendieron a tener contentamiento en las dificultades económicas? ¿Ya aprendieron a estar alegres? Porque mencionamos algunas características de la persona contenta, ¿verdad? Alegría, felicidad, una actitud propositiva. ¿Qué más dijimos? Bueno,
Cuando hay carencias económicas, ¿están alegres, hermanas? ¿Están tranquilas? ¿Están estables? ¿Ya aprendieron? Ahora los hombres, hermanos, ¿ya aprendimos a estar alegres y contentos cuando las cosas no van bien económicamente? Cuando financieramente la situación mengua, cuando ya no podemos comprar aquello a lo que estábamos habituados, cuando disminuye nuestra calidad de vida económica, ¿estamos alegres? ¿Cuál sería la respuesta? Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Creo que la mayoría de nosotros hemos estado en una o en otra situación, ¿no? En algún momento. Yo sé que hoy aquí hay personas que están en una situación, pero también sé que hay personas, matrimonios, que están en la otra situación. Aquí entre los que estamos. Y Pablo dice: contento cualquiera que sea mi situación. Y el contexto es la escasez o la abundancia. Entonces, hermanos, ¿estamos contentos? Filipenses 4:12 dice así: sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Tenemos que aprender esto, hermanos. Debemos de saber hacerlo. Debemos de saber vivir en humildad. Y aquí la palabra humildad se está refiriendo a la ausencia de bienes materiales. Pero también debemos de saber vivir teniendo abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. El tener hambre es una materia de enseñanza, hermanos, que debemos aprender. Es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se requiere de alguien que nos enseñe para que nosotros aprendamos. Y la Biblia dice que seremos enseñados por Dios. ¿Y cuáles serán los recursos didácticos que Dios utilizará para enseñarnos esta materia? Las circunstancias económicas, las circunstancias financieras, por supuesto, el despido laboral, la ausencia de trabajo, los negocios cuando no dan en el blanco, los proyectos financieros que de repente, sin haberlo pensado, se caen, que alguien te defraude financieramente y te quedes sin los recursos con los que disponías. Hermanos, la materia de aprender a vivir en la escasez es algo que en la vida cristiana se tiene que aprender. Y cuando Dios decide enseñarnos, va a utilizar recursos didácticos de la vida diaria. Por eso acuérdense, dice Santiago, que cuando nos hallemos en estas pruebas difíciles y diversas, tengamos sumo gozo en el corazón, porque sabemos que lo que Dios está edificando en nuestra vida es madurez espiritual, paciencia, una vida cabal, perfecta, sin que nos falte cosa alguna. En todo y por todo, dice Pablo, estoy enseñado, así como para tener hambre, como para estar saciado. ¿Y cuál es el resultado aprobatorio de esta enseñanza cuando la hemos aprendido? Que cuando tenemos hambre, aún así estamos alegres. Cuando tenemos hambre, escasez, aún así estamos contentos. ¿Ya aprendimos esto, hermanos? ¿Ya lo aprendimos? Mi esposa y yo lo estamos aprendiendo ahorita que tenemos dieta, hermanos. Estamos aprendiendo a tener hambre, pero nos sentimos contentos. Nos ayuda mucho el hecho de que el hambre no es el resultado de que haya ausencia financiera, sino de que estamos en un proceso alimenticio que nos está favoreciendo. Nos sentimos bien, pero estamos aprendiendo en este sentido. Pero también en su momento fuimos enseñados por Dios a través de difíciles circunstancias económicas a estar contentos con hambre, sobre todo al inicio del ministerio. Y yo recuerdo que era complejo, pero recuerdo muchos momentos donde, a pesar de que la alacena estaba prácticamente vacía y el Señor nos sustentaba con lo necesario para la subsistencia cotidiana, pasamos momentos hermosos de alegría, de contentamiento y de unidad familiar. El Señor nos va a enseñar. Ahora, no con esto yo te digo que soy un maestro del contentamiento, pero
Pero yo te puedo decir que lo que la Biblia dice es verdad. Necesitamos aprender a estar saciados, pero también necesitamos aprender a tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina diciendo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, todo lo puedo se refiere en el contexto a vivir con dignidad cristiana y contentamiento en la abundancia y en la escasez. ¿En qué circunstancia va a ser más fácil aprender a vivir, hermanos? A ver, contéstenme. ¿En la escasez o en la abundancia? ¿Qué es más fácil aprender? ¿A vivir correctamente en la escasez o en la abundancia? ¿Es más fácil aprender a vivir bien en la escasez que en la abundancia? Bueno, igualmente podemos ver una partición de opiniones, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte de la gente diría, no, es más fácil aprender a vivir en la abundancia que en la escasez. Se sufre menos. Bueno, hay matrimonios que se deshacen por la escasez, pero también hay matrimonios, no pocos, que se deshacen por la abundancia, que se deshacen cuando las cosas comenzaron a mejorar, cuando el trabajo comenzó a progresar, cuando el dinero comenzó a llegar, cuando los bienes comenzaron a estar presentes, se deshacen los matrimonios. Cuando la mujer fue un pilar para el desarrollo del hombre y el hombre finalmente logró consolidarse financieramente, y entonces el hombre se dio cuenta de que su esposa no era el amor de su vida, sino que el amor de su vida era su secretaria. Su secretaria. Y entonces accedió a cierto tipo de falsos lujos y falsos beneficios que la ausencia de dinero en el pasado no le permitían, hoy sí. Y entonces el dinero, fue la catástrofe. Y no fue el dinero en sí, más bien la condición del corazón de la persona lo que generó la catástrofe ante el dinero, ante los bienes. ¿Qué significa? Esa persona no aprendió a vivir bien en la abundancia. ¿O cuántas mujeres, cuando las cosas comienzan a ser favorables financieramente, económicamente, comienzan a ensoberbecerse? Los egos comienzan a crecer y eso inequívocamente termina dañando las relaciones familiares, la relación con los hijos, la relación matrimonial. Y entonces matrimonios dañados o disueltos porque no se pudo aprender correctamente a vivir en la abundancia. En todo y por todo tenemos que estar enseñados, hermanos. ¿Por qué? Porque ya sea que haya abundancia o escasez, cuando nos casamos dijimos que sí. Me comprometo a ayudarlo, me comprometo a ser un apoyo para ella y a mantenerme fiel al pacto en la prosperidad o en la adversidad. La tercera promesa que nos hicimos, hermanos, fue ayudarnos también en la salud y en la enfermedad. Y yo creo que la enfermedad es una de las circunstancias en las que podemos ser más conscientes de nuestra debilidad humana, de nuestra vulnerabilidad humana. Cuando como seres humanos nos damos cuenta de que somos dependientes, de que no somos absolutos y de que requerimos no solamente del apoyo, hermanos, sino de la gracia, de la misericordia y de la piedad de la gente. El estado de enfermedad creo que nos permite ser conscientes de nuestra vulnerabilidad, momentos en los que entendemos que solos no vamos a poder. ¿En tu matrimonio has cruzado por alguna circunstancia así? Por la enfermedad dices, no voy a poder solo. Y entonces el apoyo primario que tú esperas recibir es de tu esposa o de tu esposo. Yo he pasado por esa condición de enfermedad. Yo sí he cursado por una estación de la vida en donde por mi debilidad física a causa de la enfermedad me di cuenta de cuán importante y crucial es el apoyo de mi esposa, el apoyo de mi cónyuge. ¿Quién ha pasado por ahí? Tal vez no has recibido un diagnóstico médico catastrófico, hermano, pero el día que no podías levantarte de la cama porque dormiste torcido
y lo primero que le dijiste a tu esposa fue: ayúdame a levantarme porque no puedo. Ahí está, ¿verdad? O cuando comenzaste a adolecer de cualquier cosa física, anímica, etcétera, y te diste cuenta de eso. Bueno, ¿por qué esta promesa es indispensable en la vinculación matrimonial? Porque la enfermedad y la debilidad física son de los elementos que vamos a enfrentar en el curso de la vida inevitablemente. Antes o después vamos a cruzar por circunstancias así, y la promesa fue permanecer apoyándonos, ayudándonos y amándonos a pesar de la enfermedad. Muchos matrimonios, hermanos, son probados por la enfermedad, muchos. Hoy tenemos el caso de un matrimonio que, iba a decir a pesar, pero pues no es un pesar, aun cuando no tienen muchos años de estar constituidos como matrimonio. Me refiero al caso de Araceli y Luis, la mayoría los conocemos. Ellos deben de tener unos 3 años de vida matrimonial. Este curso por la enfermedad prolongada en la que se encuentra nuestra hermana Araceli ha puesto a prueba su pacto matrimonial y particularmente esta promesa. Y a mi esposa y a mí, quienes hemos estado cercanos a ellos en este tiempo, hermanas de la congregación que han estado bien cercanas, gracias a Dios, a Araceli para apoyarla, nos hemos dado cuenta, hermanos, del amor de Luis hacia Araceli y esta firmeza en el cumplimiento del pacto. Yo jamás he visto a Luis en medio de esta prolongada situación de mal humor. Yo no he visto a Luis exasperado. Lo he visto muy preocupado, lo he visto angustiado, y ahí es donde Dios nos ha permitido ministrarle para, con la palabra, que el hombre adquiera solidez para poder continuar adelante con ese amor evidente hacia su esposa, sosteniéndole en este momento muy complejo de su vida en lo físico. Un hombre íntegro, un hombre íntegro. Luis ha llorado, Luis se ha sentido triste, en su momento se ha sentido un poco desesperado, pero Luis no se ha apartado de Araceli. Ahí está el hombre en fidelidad, un ejemplo para los matrimonios de la congregación. Algunos matrimonios tienen años de haber sido constituidos, años de caminar juntos, y no han pasado por lo que hoy ellos están pasando, y por lo tanto representan un magisterio para nosotros, un magisterio para nosotros. La enfermedad es una circunstancia que muestra la vulnerabilidad del ser humano. Una mujer que cayó repentinamente enferma escribió lo siguiente, quiero leerles esto. Ella dice: el 7 de enero de este año, el dolor de mi cuerpo y la fiebre indicaron que algo malo estaba sucediendo dentro de mí. Una placa en mi pecho reveló una inesperada pulmonía. Ese día comenzó un tiempo de prueba muy fuerte para mi familia. Nuestras 2 hijas estaban por entrar a la escuela y mi esposo debía reincorporarse a su trabajo luego de las vacaciones de Navidad. Vi a mi marido muy preocupado por mi salud y estuvo al pendiente de mis medicamentos a cada momento. Y llegó el momento en que le veía muy agotado, pero él seguía ahí. Muchas veces lo escuché clamar a Dios por mi salud. Todo el tiempo recibí de él amor, paciencia y ternura. Me sentí profundamente amada, llena de esperanza. Aunque mi dolor corporal era increíblemente cruel, pero la lealtad y fidelidad de mi esposo me sostuvieron y me dieron fuerza para enfrentar la enfermedad. Jamás olvidaré su entrega. Y termina la carta diciendo: te amo, Roberto, con todo mi corazón. ¿No sería hermoso que esa expresión de te amo de todo mi corazón sea en consecuencia de esta clase de entrega y esta clase de permanencia, esta clase de cansancio y esta clase de agotamiento, hermanos, cuando hemos sido débiles por la enfermedad? Porque en algún momento la enfermedad va a llegar y tendrá diversos niveles de inhabilidad, generará diferentes niveles de inhabilidad para tu vida física. Que el resultado, hermanos, sea un te amo con todo mi corazón porque permaneciste fiel al pacto, o tu esposa permaneció fiel al pacto de permanecer con amor, con ternura, ayudándote
en la enfermedad. La cuarta promesa fue amarnos en las buenas y en las malas. Y finalmente lo sellamos con la frase: hasta que la muerte nos separe. Entonces, hermanos, el matrimonio es el escenario ideal para demostrar que podemos cumplir las promesas que hacemos. Es el escenario ideal para poder demostrar que somos capaces de cumplir las promesas que hacemos. La fidelidad involucra no solamente, hermanos, la eliminación del adulterio, sino también un sinnúmero de conductas, muchas más conductas que son directamente asociadas a la fidelidad o producto de la fidelidad. Por ejemplo, el cuidado del cónyuge cuando está enfermo, como lo acabamos de ver. El compañerismo cuando está angustiado. ¿Cómo reaccionamos cuando nuestro cónyuge está angustiado? ¿Tiene nuestro compañerismo o tiene nuestro reproche? ¿Tiene nuestra cercanía o tiene nuestra distancia? Ya está esto otra vez estresado y angustiado con sus cosas. ¿Quién lo aguanta? ¿Y te apartas o tiene tu compañerismo? Eso es fidelidad, hermanos. Eso es fidelidad al pacto. El abrazo cuando está desesperado. El aliento cuando está abatido. El esfuerzo por conseguir lo necesario para sostener la familia. Eso es fidelidad. Y en gran medida esto es un requerimiento que Dios nos otorga directamente a los hombres, y en el que la mujer coparticipa en la mayoría de los casos. Cuando la economía flaquea, vemos a mujeres creativas, activas, dinámicas, al pie del cañón apoyando a los hombres. Pero fundamentalmente los hombres somos llamados a conseguir lo necesario por los medios lícitos disponibles y no cejar en el empeño, sudar la camioneta, iba a decir, sudar la camiseta. Y si eres chofer de una combi, también sudando la camioneta, hermano. Sudando, hermano, para poder llevar lo necesario al hogar. Eso es ser fiel al pacto. Un hombre fiel al pacto no dice, pues no hay, pues es que no hay chamba, pues es que ¿cómo le hago? No, un hombre fiel al pacto es un hombre que en Cristo despierta su creatividad, su iniciativa, y en medios lícitos y bíblicos va a buscar el pan diario. Eso es parte de la fidelidad. No solamente no ser un adúltero, por supuesto no siendo adúltero, pero siendo una persona que cubre las necesidades, que se esfuerza por hacerlo correctamente. El cuidado de la esposa en la administración de los bienes, la esposa administrada, la esposa cuidadosa, la esposa que no come el pan de balde, dice Proverbios 31, que es administrada, porque al administrar los recursos que provee el esposo, está siendo fiel al pacto, está respetando su esfuerzo, su cansancio, su trabajo, está amándolo en las buenas y en las malas. Eso es fidelidad. ¿Qué más? La valoración de la esposa al trabajo del hombre cuando lo hace de forma digna, ¿verdad? No se trata de que la esposa le haga una fiesta, ¿verdad? Cada ocasión que llega el hombre de trabajar en la tarde o en la noche, pero sí que reconozca su esfuerzo, sí que lo valore, sí que lo apoye, sí que lo gratifique con palabras afirmativas. Mi amor, de verdad, eres un hombre trabajador, eres un hombre digno, eres un hombre, tu esfuerzo me bendice, tu dedicación me da seguridad, eres un campeón. ¿A quién le gustaría de los hombres, a ver, hermanos varones, que su esposa le dijera esto? Eres un campeón, eres mi Rocky Balboa, eres mi Superman. ¿A qué hombre le gustaría escuchar esto de su esposa? Levante ahí la mano. Los que no, ya han de estar hartos de oír eso. No, yo lo oigo todos los días, ya me hostigó, me ama tanto que ya no sé qué hacer con tantas palabras de afirmación. No, hermanos, a todos los hombres nos gusta escuchar eso de la esposa. Mi amor, lo hiciste bien. Y te digo que hemos escuchado de algunas esposas que lamentablemente pues no han alcanzado gran sabiduría. No, es que si se lo digo, pastor, luego se la cree.
No, es que se va a hacer un soberbio. No, hermana, usted no sabe. Le está quitando a usted a su esposo, el abastecimiento de gasolina que solo de usted puede recibir. Hay un tipo de estímulo, hermanos, que los hombres recibimos solamente de nuestras esposas. Hay una sola estación de gasolina donde podemos abastecernos de ese combustible, y esa es la gratificación, el reconocimiento al esfuerzo digno de nuestras esposas. Mira, yo por ejemplo, no sé si alguna ocasión, creo que ya lo comenté, yo de repente de algunas personas escucho esto: bien, pastor, oiga, lo hizo bien. Y claro, pues uno agradece, ¿no? Y sobre todo, pues lo que hacemos es, mira, es para la gloria de Dios y por la gracia de Dios. Nosotros no somos nada. Pero sí hay algo en lo humano que, sin ser pecaminoso, nos permite sentirnos bien cuando la gente reconoce que nos hemos esforzado. No estoy hablando de ego, estoy hablando de esa condición humana y emocional que Dios nos ha dado, ¿no? Pero nunca te alimenta lo que alimenta el reconocimiento de tu esposa. Entonces, cuando mi esposa me dice a mí, por ejemplo, Javier, predicaste bien, yo sé que ella no lo está diciendo, hermano, para que yo me sienta, hermano, el super predicador. No, yo sé que mi esposa me lo está diciendo cuidando mi alma y cuidando mi alma. No para ensoberbecerme, pero sí para darle a mi alma lo que solamente a través de ella Dios me puede dar. Esa sensación de placer producto del reconocimiento del esfuerzo al trabajo digno. Entonces, hermanas, eso es fidelidad al pacto. Reconoce el trabajo digno de tu esposo, pero el hombre también lo tiene que hacer con la mujer. Es igual. El hombre tiene que reconocer el esfuerzo, el trabajo denodado, extenuante que muchas veces las mujeres desarrollan, y que por cuando no se desempeñan en un ambiente externo al hogar laboral, de manera muy sencilla demeritamos. Es reconocer: mi amor, eres maravilla, la mujer maravilla. Que no eres una Avenger, mi amor, de veras que eres extraordinaria. Eres extraordinaria. ¿No saben quién son los Avengers? ¿No? Hoy no están pegando mis chistes, pero bueno, no vine a contar chistes de todas maneras. Pero sí reconocerle: mi amor, eres fenomenal. ¿Qué crees que siente tu esposa cuando le dices: mi amor, qué bonita está la casa, qué limpia, y además, mi amor, mi ropa está planchada, y además, wow, mi amor, la comida te quedó deliciosa, y todo esto hiciste en 5 horas? Wow, mi amor, eres maravillosa. ¿Qué sienten, hermanas, cuando el marido les dice algo semejante? ¿Sienten bien? ¿O dicen: ay, este lambiscón, otra, ay, cómo me cae, es un barbero, algo quiere este perverso? No, es tu marido, hermana. Y aun cuando algo quiera, no es perverso, porque es tu marido. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Que tu marido intente generar una atmósfera de intimidad contigo a través del reconocimiento a tu esfuerzo, o habiendo sido ignorada la mayor parte del día? ¿Qué prefieres? Obviamente es un mejor estímulo el reconocimiento a tu esfuerzo, ¿cierto o no? Entonces, a ver, maridos, bueno, no dijeron nada las hermanas, pero yo intuyo que es así, ¿verdad? La Biblia me deja ver que es así. Entonces, hermanos, alertas, porque eso es cumplimiento al pacto, eso es ser fieles. ¿Cómo más somos fieles, hermanos? En la educación de los hijos, en la educación de los hijos. No podemos ceder un ápice en la educación de nuestros hijos. Tenemos que modelar vida cristiana para ellos. Mira, los hijos, y te lo diré yo, llega un momento donde toman sus propias decisiones, pero cuando viven conmigo mis hijos, sus decisiones tienen que ser íntegras, y de eso se encargan los papás cristianos, de ser un modelo de vida íntegra, un modelo de santidad, un modelo de vivencialidad de la palabra. Y claro que fallamos, por supuesto, nadie es infalible en esto, no hay padre perfecto, solo Dios. Pero de él aprendemos a crecer en fidelidad a Dios y poder dar el reflejo a nuestros hijos de integridad. Y eso es lo que nos da la autoridad a los padres cristianos de decirle a nuestros hijos: hijo, en mi casa las cosas son así.
Ahora, si quieres que sean diferentes a tu manera, no es dentro de mi casa. Eso es integridad. Y para eso, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra para poderlos disciplinar y amonestar en el temor de Dios. Llegará un momento donde los hijos tomarán buenos o malos caminos, buenas o malas decisiones, como el hijo el padre iba a decir el padre pródigo, pero no, ¿verdad? Era más bien el hijo pródigo, como el padre del hijo pródigo. Hermano, ¿a quién representa el padre? ¿A quién? ¿Es un reflejo de quién? De Dios. Por lo tanto, entendemos que la integridad de ese padre era excepcional, ejemplar, la máxima integridad la tenía ese padre. Ahora, ¿el pecado del hijo dependió de la responsabilidad del padre? No, el padre fue íntegro, pero el hijo no. Y para poder no ser íntegro, ¿dónde lo tuvo que ser el hijo? Fuera de la casa de su padre, porque en la casa de su padre no podía no ser íntegro. Él decide irse y vivir una vida disoluta. Vivir una vida disoluta. Pero cuando el hijo se arrepiente y dice, he pecado contra el cielo y contra mi padre, y recapacita y se arrepiente, entonces lo primero que viene a su mente es la integridad de su padre. Nosotros somos llamados a ser íntegros mientras estamos educando a nuestros hijos. Cuando los hijos toman sus decisiones, sobre todo si son equivocadas, tenemos que continuar siendo íntegros, permanecer siendo íntegros. ¿Por qué? Porque si un día nuestros hijos recapacitan, ellos dirán, Señor, tú me diste un padre íntegro, tú me diste una madre íntegra, tengo a dónde regresar para vivir en integridad. Eso es fidelidad al pacto. Ser íntegros, hermanos, en la educación de nuestros hijos. ¿En qué más? En el cuidado de las relaciones con la familia del cónyuge. En el momento en el que nos casamos, nos hacemos uno con él. Y mucha gente dice, yo me casé contigo, no con tu familia. Grave error, grave error. No, sí te casas también con la familia. En el sentido de que estableces una vinculación de familiaridad inevitable. Por supuesto que se vincula tu vida a la familia de tu cónyuge y tu cónyuge se vincula a tu familia. Ahora entendemos, por supuesto, en el precepto bíblico que nuestro compromiso primario en el matrimonio es hacia Dios y hacia nosotros como cónyuges, y ya no somos elementos satelitales de la vida de nuestras propias familias o respectivas familias de origen, sino que ahora somos un núcleo centralizado en Jesucristo, y nuestras familias tienen que aprender a gravitar satelitalmente en torno de nosotros. Es decir, nosotros dejaremos de ser dependientes de nuestras familias, nos hacemos dependientes de Dios, y la vinculación con nuestras familias será siempre en respeto a los fundamentos de nuestro matrimonio. Porque Dios nos hace uno con nuestro cónyuge, no nos hace uno con nuestros padres, ni siquiera nos hace uno con nuestros hijos, nos hace uno con nuestro cónyuge. Pero la vida familiar se tiene que seguir atendiendo. Entonces, yo manifiesto mi fidelidad al pacto promoviendo en la medida de mis posibilidades una buena relación con la familia de mi esposa, y ella promoviendo una buena relación con mi familia. Y no vete a ver a tu mamá tú, yo aquí no, vamos a ver a tu mamá, vamos a ver a tus papás. Oye, hace tiempo que no le llamas a tus hermanos, tienes desatendido a tu papá. Eso es fidelidad al pacto, hermanas, hermanos. Preocuparnos por el bienestar de nuestras familias y no creer que a partir del matrimonio somos islas. No, somos uno delante de Dios, pero no somos islas. Cierto, dependemos de Cristo y hoy somos una figura central para los planes de Dios, pero nuestras familias deben de continuar siendo procuradas, amadas, atendidas, honradas, sobre todo si nuestros padres viven. Entonces, procurarnos por la buena relación con la familia de nuestro cónyuge es fundamental. Eso es fidelidad al pacto. Todo esto, hermano, involucra la fidelidad, ternura, cuidado en la relación conyugal, cuidado de los bienes, etcétera. La expresión del amor, hermanos, es algo que va a cambiar a lo largo de los años, ¿no?
Generalmente la expresión de afecto en el matrimonio suele ir de más a menos, ¿no? Nos casamos con un alto nivel de intensidad afectiva, ¿no? Ahora, eso no está mal. Claro que qué bueno que nos casemos, en la mayoría de los casos haya sucedido con una intensidad afectiva importante. Es cuando decimos, ¿no? Te amo con todo mi corazón. A ver, intenten hacer un ejercicio de memoria. ¿Alguna ocasión tu cónyuge, hermano, hermana, te dijo esto? Es que te amo con todo mi corazón. No, es que te necesito a cada instante de mi vida. ¿Te lo dijeron? Me refiero a tu cónyuge, ¿verdad? ¿Te lo dijo tu cónyuge alguna vez? Hola, hermanos. ¿Estamos acá? ¿O son sus hologramas? Sí, sí escucha. ¿Alguien? A ver, levanten la mano quien escuchó esto de su cónyuge en algún momento de la historia antigua. Te amo con todo mi corazón. Sin ti me muero. No, es que eres lo mejor que me ha pasado. Te extrañé tanto cuando fuiste por las tortillas. Qué bueno que ya regresaste. ¿Hace cuánto que no lo escuchas, hermano? Ya no levantemos aquí o aquí tal vez algunos digan, oh, pastor. A ver, ¿hace cuánto que no escuchamos esto, hermanos? ¿Hace cuánto tu esposa no te dice te amo con todo mi corazón? O tu esposo, hermana, eres lo mejor que me haya podido suceder. Pero esas eran las expresiones que fluían entre nosotros al inicio. ¿Se acuerdan? Por eso se llama luna de ¿qué? Luna de miel. ¿Cómo es la miel? La miel es dulce, es tersa, es suave, es agradable. A ver, hermana, ¿te has puesto una mascarilla de miel en la cara? ¿Verdad? Y no sientes, ay, se está hidratando mi piel. Y te puedes imaginar cómo la abejita, ¿verdad? Hace la miel en el panal y todo esto. Ah, qué rico, ¿no? Es suave, la miel es suave, es dulce, es agradable. ¿Te comerías unos hot cakes sin miel? No, hot cakes sin miel es pan. Pero los hot cakes son hot cakes, hermano, porque se les pone miel. Hermanos, ¿mande? Ya se nos antojó, ¿ah? Sí, yo estoy a dieta, caray. Pero bueno, hermanos, esa dulzura y esa suavidad es algo que nosotros, sin duda alguna, expresábamos al inicio, la luna de miel, la primera fase del matrimonio, pero las expresiones afectivas van decayendo, van declinando al paso del tiempo. Vamos de más a menos. Yo he escuchado esposos que dicen, la esposa le dice, mi amor, ¿me amas? Y el hombre le dice, mi amor, te lo dije el día que nos casamos, cuando cambie de opinión te aviso. Hermanos, ¿por qué sucede eso? No tendría que ser así, tendría que ser completamente lo contrario. Tendríamos que ir de menos a más. De menos a más. Así como cuando un bebé va creciendo y se va desarrollando, su organismo va alcanzando madurez en la medida en la cual es debidamente alimentado, debidamente nutrido, necesitaría nuestra relación matrimonial ser alimentada de forma tal que nuestras expresiones afectivas también fueran creciendo, fueran madurando. Pero necesitamos alimentar nuestra relación matrimonial. Necesitamos alimentar también el amor emocional, el amor sentimental entre nosotros. ¿Cierto o no? Hay cosas que puede ser que al paso del tiempo vayan decayendo, como la pasión sexual en el matrimonio. Pues al principio eres una chinampina, mi hermano, una chinampina, ¿no? Y yo entiendo, la pasión puede ser que entre en declive, sobre todo si no hay un cuidado, pero se puede sostener en un muy buen nivel. El tema es, hermanos, que aun cuando la pasión pase de un punto pinacular a un nivel muy correcto, muy disfrutable,
lo que debería de crecer en nosotros es la profundidad y la calidad en la capacidad de amarnos. Por lo tanto, hermanos, aun cuando no tengas esa pasión que hervía cuando te casaste, hoy en día la profundidad y la calidad de tu amor por tu cónyuge tendría que estar mucho más alto que cuando tú te casaste, que cuando nos casamos. Y sobre todo, hermanos, hoy siendo hijos de Dios, cristianos, redimidos por gracia, tenemos todos los recursos para alimentar la profundidad y la calidad de nuestra vida matrimonial, nuestros sentimientos. Tenemos que desarrollarla. ¿Cómo desarrollamos, hermanos, esa calidad de amor profundo? Bueno, superando las crisis que sin duda se van a presentar en el matrimonio. ¿Y cómo superamos las crisis que se van a presentar en el matrimonio? ¿Cómo? Cumpliendo nuestras promesas, cumpliendo la promesa de sernos fieles en todos los aspectos, cumpliendo el compromiso de no irnos a ninguna parte, de no distraernos con ninguna circunstancia alternativa, ninguna, de no caminar por puertas falsas, hermanos. Y no me refiero solo al adulterio, me refiero a los vicios, me refiero a los hábitos insanos, me refiero a la pérdida de tiempo, a la dilación en el cumplimiento de responsabilidades, de no ir a ninguna parte, sino ser fieles en el cumplimiento del compromiso. Cumplir las promesas, hermanos, en medio de crisis. Eso es lo que asegura que vamos a estar juntos hasta el final, hasta que la muerte nos separe. Si Cristo no viene en estos días, como muchos teólogos piensan que estamos ya en las postrimerías del advenimiento de Cristo por su iglesia, si no fuese así, hermanos, finalmente la realidad es que veremos partir a nuestro cónyuge a la presencia de Dios. O tu cónyuge te verá partir, mi cónyuge me verá partir. Esa es la realidad. Eso es inevitable. Un día verás morir a tu cónyuge. ¿Esto cómo lo evitas? Esto va a suceder. ¿Cómo vamos a vivir hasta ese momento? ¿Cuál tendría que ser el primer objetivo? Llegar a ese momento. Que tú puedas cerrar los ojos de tu cónyuge, que tú puedas besar su cabeza antes de la despedida final y decirle: gracias, Dios, cuánto te agradezco por esta mujer, por este hombre que caminó conmigo hasta su muerte, que me cuidó, que me fue fiel, a quien yo procuré, con quien cumplí mi pacto. Gracias, Señor, por permitirme llegar a este momento habiendo sido fiel al pacto, hasta que la muerte nos separe. Cuando un matrimonio se disuelve, siempre, hermanos, es por el incumplimiento de una promesa. Llegar juntos hasta el final implica que pase lo que pase, cumpliré mis promesas. Nunca abandonaré a mi cónyuge, nunca abandonaré mi hogar, nunca me rendiré. Si en ese momento estás enfrentando una crisis, pues sería muy bueno que trajeras a la memoria las promesas que hiciste, hermano, hermana. Que nada impida que alcancemos juntos el final de nuestros días. A eso fuimos llamados. Estamos juntos hasta que nuestros ojos se apaguen. Recordemos nuestras promesas, hermanos, y cumplámoslas. Quiero que oremos y quiero que te tomes la mano de tu esposa, de tu esposo. Le voy a pedir a mi esposa que pase.
No, piérdanse la sana distancia, hermanos. Los matrimonios, ¿verdad? Sentados, parados, abrazados, como ustedes quieran. Bien, ahora, viéndose a los ojos, hermanos, ¿verdad? Viéndose entre ustedes. Díganse algo parecido a esto: mi amor, nada va a impedir que alcancemos el final de nuestros días juntos, porque se lo prometí a Dios y porque te lo prometí a ti. Nada va a impedir llegar al final de mi vida a tu lado. Que mis ojos se apaguen junto a ti. Te seré fiel en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la escasez, en los días buenos y en los días malos. Te seré fiel hasta que la muerte nos separe. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendice a nuestros matrimonios. En esta iglesia, Señor, nuestros matrimonios sean ejemplares, sólidos, fuertes, inquebrantables, indisolubles, indivisibles, mi Dios, para la gloria de tu nombre y la fortaleza de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Hoy no tenemos convivencia por el tema de la pandemia, pero